La viuda aceptó una casa arruinada por una roca gigante, pero al ver una grieta, en la piedra encontró joyas escondidas. ¿Aceptarías como regalo una casa partida a la mitad por una roca del tamaño de un autobús? Para muchos, esto sería una burla cruel o una ofensa, pero para María Ángeles Alonso, una viuda humillada con 4 hijos que alimentar, era lo único que se interponía entre su familia y la calle. Todos en el pueblo se reían de ella, llamándola la loca, por mudarse a una ruina que olía a humedad y desesperación. Pero María Ángeles sabía algo que los demás ignoraban. Una noche, mientras el frío calaba sus huesos, un extraño resplandor proveniente de una grieta en la piedra gigante captó su mirada. Al acercar su linterna, no encontró escombros. Encontró algo que habían permanecido ocultos durante décadas dentro de esa maldición de piedra. ¿Cómo llegó ese tesoro a esa casa olvidada? Pero antes de revelarte el secreto oculto en la roca, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos a llenar este video de banderas. María Ángeles tenía 4 hijos, 4 bocas que alimentar, 4 razones para levantarse cada mañana, aunque su cuerpo rogara quedarse en cama. Vivía en un cuarto miserable en las afueras de Cáceres, España, un espacio tan pequeño que los niños dormían en colchones apilados en el suelo. El lugar olía a humedad permanente y en las noches de invierno el frío se colaba por las grietas de las paredes como cuchillos invisibles. Miguel, su hijo mayor de 11 años, después Carmen, de 9, luego los gemelos, Francisco y Teresa, de apenas 6 años, todos con ropa heredada, remendada tantas veces que ya no se distinguían los parches originales de las telas. María Ángeles trabajaba limpiando casas desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, 7 días a la semana. Sus manos estaban agrietadas, sangraban en los nudillos por el cloro y los detergentes baratos. Pero el dinero nunca alcanzaba, nunca. El pueblo entero conocía su historia. Conocían a Roberto, su difunto esposo, el borracho del pueblo, el hombre que gastaba cada peseta en vino barato mientras sus hijos pasaban hambre. Roberto murió 6 meses atrás, ahogado en su propio vómito después de una noche bebiendo en el bar de la esquina. No dejó nada. Bueno, eso no es cierto. Dejó deudas, muchas deudas, dejó vergüenza. Dejó el nombre Alonso como sinónimo de burla en cada esquina de Cáceres. Las mujeres del mercado susurraban cuando María Ángeles pasaba. Pobre mujer, qué vida le tocó. Aunque algunas eran más crueles, algo habrá hecho para que su marido bebiera así. Los niños del colegio tampoco perdonaban. Miguel llegaba a casa con moretones, con la mochila rota, con lágrimas que intentaba esconder. Tu papá era un borracho. Tu familia es basura. Huelen a pobreza. Carmen dejó de hablar en clase. Los gemelos, tan pequeños, ya habían aprendido a bajar la cabeza cuando caminaban por la calle. María Ángeles rezaba cada noche. Dios mío, sé que estás ahí, sé que no nos has abandonado, pero por favor, necesito una señal. Necesito saber que esto va a mejorar. Sus lágrimas caían sobre la almohada raída, y en la oscuridad del cuarto podía escuchar la respiración de sus 4 hijos. Eso era lo único que la mantenía viva. Ellos, solo ellos. Entonces llegó el día que cambiaría todo. Era un martes de octubre, un día gris y frío. María Ángeles estaba limpiando la casa de la señora Beatriz Romero, una mujer de 73 años que vivía sola en una mansión antigua en el centro de Cáceres. La señora Beatriz era viuda, sin hijos, sin familia cercana, solo sobrinos lejanos que aparecían una vez al año, siempre preguntando sobre la herencia, siempre con sonrisas falsas y palabras dulces que ocultaban su codicia.
María Ángeles llevaba 3 años limpiando esa casa, 3 años llegando puntual, trabajando en silencio, tratando cada objeto como si fuera oro. La señora Beatriz nunca hablaba mucho, solo observaba desde su sillón de terciopelo rojo, con esos ojos grises que parecían ver a través de las personas. Pero ese martes, algo era diferente. María Ángeles estaba en la cocina fregando los platos del desayuno, cuando escuchó un ruido sordo en la sala. Un golpe. Después, silencio. Demasiado silencio. Dejó caer el paño y corrió. La señora Beatriz estaba en el suelo, con la mano apretando el pecho, el rostro completamente pálido, los labios azules. Sus ojos estaban abiertos, llenos de terror, buscando aire que no llegaba. Señora Beatriz, por favor. María Ángeles se arrodilló junto a ella, con el corazón golpeándole el pecho como un tambor de guerra. No sabía qué hacer. Nunca había estudiado primeros auxilios, pero algo dentro de ella, algo instintivo, algo que tal vez era Dios mismo guiando sus manos, la hizo actuar. Recordó haber visto en la televisión algo sobre infartos, sobre mantener a la persona consciente, sobre llamar ayuda. Agarró el teléfono de la mesa y marcó emergencias con dedos temblorosos. Mi patrona se está muriendo, está en el suelo, no puede respirar, por favor, vengan rápido. La dirección salió de su boca entre sollozos. Después volvió con la señora Beatriz. La levantó con cuidado, apoyándola contra su pecho. No se duerma, por favor, no se duerma. Míreme a los ojos, respire conmigo. 1, 2, 1, 2. Los minutos se sintieron como horas. El cuerpo de la señora Beatriz pesaba contra ella. Cada respiración era un silbido débil y aterrador. María Ángeles rezaba en voz alta: Dios mío, no te la lleves, no ahora, por favor. Y entonces llegó la ambulancia. Paramédicos entraron como un torbellino, con equipos, con oxígeno, con palabras técnicas que María Ángeles no entendía. Se la llevaron en camilla, y antes de subir al vehículo, la señora Beatriz extendió su mano arrugada y apretó los dedos de María Ángeles con una fuerza sorprendente. Me salvaste la vida. En el hospital, los doctores confirmaron que había sido un infarto masivo. Si María Ángeles hubiera tardado 2 minutos más en llamar, si la hubiera dejado sola, la señora Beatriz habría muerto en el piso de su sala, pero sobrevivió. 2 semanas después, estaba de vuelta en su mansión, más débil, pero viva. María Ángeles siguió trabajando como siempre, sin esperar nada, pero la señora Beatriz había cambiado. Ahora hablaba con ella, preguntaba por sus hijos, escuchaba sus historias con atención genuina. Y un día, 3 semanas después del infarto, la llamó a la sala principal. María Ángeles, siéntate por favor. La voz era firme pero amable. María Ángeles se sentó en el borde del sofá, nerviosa, con las manos en el regazo. Me salvaste la vida, y eso es una deuda que no puedo pagar con dinero. He estado pensando mucho. Tengo una propiedad, una casa en las afueras del pueblo. Nadie la quiere. Está en mal estado, muy mal estado, pero quiero dártela a ti y a tus hijos. María Ángeles parpadeó confundida. Señora Beatriz, yo no puedo aceptar. Escúchame bien, esa casa es tuya, y todo lo que hay dentro también es tuyo. Vas a firmar los papeles esta semana. No acepto un no como respuesta. ¿Me entendiste? Sí, señora. ¿Pero por qué? ¿Por qué a mí? Porque veo en ti algo que perdí hace mucho tiempo. Fe, bondad verdadera. Y porque mis sobrinos no merecen nada de lo que tengo. Solo esperan que me muera para pelear por mi dinero. Pero tú me salvaste sin pedir nada a cambio. Eso vale más que todo el oro del mundo. Los papeles se firmaron el viernes siguiente. María Ángeles no entendía completamente lo que estaba pasando, pero el notario leyó el documento con claridad.
La propiedad ubicada en el camino viejo a Trujillo, con todos sus contenidos y anexos, pasa a ser propiedad exclusiva de María Ángeles Alonso. Firmó con mano temblorosa. Cuando salió de la notaría, todavía no lo creía. Pero entonces vinieron los sobrinos, 3 de ellos, Rodrigo, Marisol y Ernesto. Llegaron a la mansión de la señora Beatriz al día siguiente con caras rojas de furia. «Tía, esto es una locura. Le diste esa propiedad a la empleada, a una don nadie. Esa mujer te manipuló, te aprovechó de tu debilidad». La señora Beatriz los enfrentó desde su sillón con una mirada de acero. «Esa mujer me salvó la vida mientras ustedes estaban contando mi dinero en sus mentes. La propiedad es de ella y punto, fuera de mi casa. No puedes hacer esto. Vamos a impugnar la donación. Inténtenlo. Tengo los mejores abogados de Cáceres. Ahora lárguense antes de que llame a la policía». Salieron echando humo, pero antes de irse, Rodrigo miró a María Ángeles, que estaba en la puerta de la cocina, escuchando todo. «Tú, esto no se va a quedar así. Esa casa debería ser nuestra. Ya vas a ver». María Ángeles sintió un escalofrío, pero no dijo nada. La señora Beatriz la llamó después. «No les tengas miedo. Son perros que ladran pero no muerden. Ahora ve a ver tu nueva casa. Está en el kilómetro 7 del Camino Viejo. No te asustes cuando la veas». El domingo, María Ángeles tomó prestada la camioneta de un vecino y llevó a sus 4 hijos a conocer la casa. Miguel iba adelante, emocionado. «Mamá, de verdad vamos a tener una casa, de verdad». Carmen sonreía por primera vez en meses. Los gemelos saltaban en el asiento trasero. El camino era largo, polvoriento, rodeado de campos vacíos y árboles retorcidos. Y entonces la vieron. Al final de un sendero de tierra, rodeada de maleza y basura, estaba la casa, o lo que quedaba de ella. Era una construcción de 2 pisos, con paredes de piedra cubiertas de musgo y grietas profundas. Pero lo peor, lo absolutamente impactante, era la roca. Una roca gigantesca, del tamaño de un autobús pequeño, había caído sobre la casa. Atravesaba el techo como una lanza, partiendo la estructura en 2. Las vigas de madera colgaban rotas, ventanas destrozadas. La puerta principal estaba torcida, apenas sostenida por una bisagra oxidada. «Mamá». La voz de Miguel era apenas un susurro. «Esto es lo que nos dieron». María Ángeles bajó de la camioneta con las piernas temblando. Se acercó despacio, con los niños detrás de ella. El olor era terrible. Humedad, madera podrida, excrementos de animales. Abrió la puerta con cuidado y entró. El interior era peor. La roca ocupaba el centro de la casa como un monstruo de piedra. Había aplastado muebles, roto el piso, creado un cráter en el centro de lo que alguna vez fue una sala. Había ratas muertas en las esquinas. Telarañas colgaban como cortinas sucias. El techo tenía agujeros por donde entraba la luz del sol en rayos delgados y fantasmales. Carmen empezó a llorar. «Esto es horrible, mamá. No podemos vivir aquí. Nadie puede vivir aquí». Los gemelos se abrazaron a las piernas de María Ángeles. Asustados, Miguel pateó una lata vacía que rodó por el piso desigual. «Nos dieron basura. Nos regalaron basura porque somos pobres y no merecemos nada mejor». María Ángeles sintió que el mundo se derrumbaba. Tal vez tenían razón. Tal vez esto era otra humillación. Otro recordatorio de que personas como ellos no merecían cosas buenas. Se dejó caer sobre un pedazo de pared que aún estaba en pie y cubrió su rostro con las manos. «Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué nos haces esto?». Pero entonces recordó las palabras de la señora Beatriz. «Todo lo que hay dentro también es tuyo». Levantó la cabeza, miró la roca gigante. ¿Por qué alguien regalaría esto? ¿Por qué insistir en que era un regalo valioso? Tenía que haber algo más.
algo que no estaban viendo. Si te está gustando esta historia increíble, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias que te van a cambiar la vida. Y déjame en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Vamos a llenar este video de banderas. María Ángeles se puso de pie, limpió sus lágrimas. Niños, escúchenme bien. Sé que esto se ve horrible, sé que parece imposible, pero esta señora me salvó cuando nadie más lo hizo. Y ella dijo que todo lo que está aquí es nuestro. Debe haber una razón. Vamos a limpiar, vamos a explorar y vamos a descubrir por qué esta casa es especial. Pasaron toda la tarde sacando basura, bolsas y bolsas de desperdicios, muebles rotos, ramas que habían entrado por el techo. Miguel encontró herramientas viejas en un cobertizo. Carmen barrió con una escoba que tenía más de la mitad de las cerdas perdidas. Los gemelos juntaban piedras pequeñas en cubetas. Y María Ángeles limpiaba, exploraba, tocaba paredes, buscaba algo, cualquier cosa que explicara este misterio. Cuando cayó la noche, estaban exhaustos, pero la casa ya lucía diferente. Todavía estaba destruida. Sí, pero al menos estaba limpia. María Ángeles decidió que pasarían la noche ahí. No tenían a dónde más ir. El cuarto que rentaban ya lo habían dejado. Esta era su casa ahora, les gustara o no. Extendieron mantas en el único cuarto del segundo piso que la roca no había tocado. Los niños se durmieron rápido, agotados, pero María Ángeles no podía dormir. Se quedó mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa, crujidos, el viento silbando por las grietas, y entonces escuchó algo diferente, un golpeteo, suave pero constante. Venía de abajo, de algún lugar cerca de la roca. Se levantó despacio, tomó una linterna que habían encontrado y bajó las escaleras. El golpeteo continuaba. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Siguió el sonido hasta la base de la roca gigante. Ahí, donde la piedra tocaba el piso, había una grieta, delgada, casi invisible, pero definitivamente una grieta. Y de esa grieta salía aire, un aire extraño, frío, que olía diferente al resto de la casa. María Ángeles se arrodilló. Acercó la linterna y lo que vio la dejó sin respiración. Dentro de la grieta, brillando bajo la luz de la linterna, había algo que reflejaba la luz como pequeños fuegos. Metió los dedos, temerosa, y sacó un objeto pequeño. Lo limpió con su camisa y lo acercó a la luz. Era una piedra, pero no cualquier piedra. Era una esmeralda, verde, perfecta, del tamaño de una moneda grande, y dentro de esa grieta alcanzaba a ver más, muchas más. Sus manos temblaban tanto que casi deja caer la gema. Esto no podía ser real, no podía estar pasando, pero ahí estaba, sólida y fría en su palma, la roca que había destruido la casa, la roca que todos consideraban una maldición. No era solo una roca, era una caja fuerte natural, y dentro de ella se escondía una fortuna. María Ángeles apretó la esmeralda contra su pecho y comenzó a llorar. Pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de esperanza. Dios mío, susurró en la oscuridad. Gracias, gracias, gracias. No sabía cuánto había ahí dentro. No sabía cómo iba a sacar todo, pero sabía una cosa con absoluta certeza. Su vida acababa de cambiar para siempre, y arriba, en el cuarto donde sus hijos dormían, ninguno de ellos sabía que en ese preciso momento, mientras su madre lloraba de rodillas junto a una roca gigante, se habían convertido en millonarios. María Ángeles no durmió esa noche. Se quedó sentada en el piso frío, con la esmeralda apretada en su mano, mirando la grieta en la roca como si fuera a desaparecer si parpadeaba. Su mente corría a 1000 por hora. Esto era real, completamente real. Pero ¿qué debía hacer ahora?
¿A quién podía contarle? ¿En quién podía confiar? Una mujer pobre con 4 hijos, sosteniendo una fortuna en piedras preciosas, en un pueblo donde todos la conocían como la viuda del borracho. Si alguien se enteraba, estarían en peligro. Cuando el sol comenzó a salir, María Ángeles escondió la esmeralda en el bolsillo interno de su abrigo raído y subió las escaleras. Sus hijos todavía dormían, acurrucados bajo las mantas delgadas. Los observó por un momento largo. Miguel con el ceño fruncido incluso mientras soñaba, siempre preocupado, siempre cargando más peso del que un niño de 11 años debería cargar. Carmen con sus trenzas deshechas, tan callada, tan herida por las burlas constantes, los gemelos abrazados el uno al otro, tan pequeños, tan inocentes todavía. «Esto es por ustedes», susurró. «Todo esto es por ustedes. No voy a dejar que nadie nos quite lo que Dios nos ha dado». Cuando los niños despertaron, María Ángeles ya tenía un plan. «Niños, escuchen con atención. Encontré algo anoche, algo importante, pero nadie, absolutamente nadie puede saber. Ni siquiera pueden mencionarlo entre ustedes cuando haya otras personas cerca. ¿Me entienden? Es un secreto de familia. Un secreto que nos puede cambiar la vida o nos puede destruir, dependiendo de qué tan bien lo guardemos». Miguel se sentó derecho, con los ojos bien abiertos. «¿Qué encontraste, mamá?» María Ángeles sacó la esmeralda de su bolsillo. La luz de la mañana la hizo brillar como si tuviera fuego verde en su interior. Los 4 niños jadearon al mismo tiempo. Esto estaba dentro de la roca, y creo que hay muchas más, tal vez cientos, tal vez miles. Por eso la señora Beatriz nos dio esta casa. Ella sabía. «Pero mamá, eso significa que somos ricos». La voz de Carmen temblaba de emoción. «Podemos comprar ropa nueva, podemos comer bien, podemos ir a la escuela sin que se burlen de nosotros». «Sí, mi amor, pero primero necesitamos ser muy inteligentes. Si alguien descubre esto antes de que podamos protegerlo, vendrán a quitárnoslo. Gente mala, gente peligrosa, así que esto es lo que vamos a hacer». María Ángeles les explicó el plan. Iban a seguir viviendo en la casa, limpiándola poco a poco, como si fuera solo una familia pobre tratando de hacer funcionar un lugar destruido. Mientras tanto, ella iba a investigar cómo extraer las piedras de manera segura y cómo venderlas sin levantar sospechas. Necesitaba encontrar a alguien de confianza, alguien que entendiera de gemas, alguien que no fuera a traicionarlos. Durante los siguientes días, María Ángeles trabajó como poseída. De día limpiaba la casa, reparaba lo que podía reparar, hacía que la propiedad luciera habitable, aunque la roca gigante todavía estaba en el centro, como un recordatorio constante de que esta no era una casa normal. De noche, cuando los niños dormían, bajaba con herramientas que había comprado con sus últimos ahorros, una linterna y muchísimo cuidado para explorar la grieta. La primera vez que metió una palanca delgada en la abertura y aplicó presión, un pedazo de la roca se desprendió y con él cayeron al piso 5 esmeraldas más, 2 rubíes pequeños y algo que brillaba como estrellas atrapadas en cristal. Diamantes. Eran diamantes en bruto. María Ángeles tuvo que sentarse porque las piernas no la sostenían. Esto no era solo una fortuna, esto era una fortuna incalculable. Cada noche extraía más piedras, escondiéndolas en una caja de metal que enterró debajo de las tablas flojas del piso en su cuarto. Trabajaba en silencio absoluto, con el corazón saltando cada vez que escuchaba un ruido extraño. La casa crujía constantemente, como si estuviera viva, como si la roca misma respirara. A veces, María Ángeles sentía que alguien la observaba desde las sombras, pero cuando volteaba, no había nadie. Solo el viento colándose por las grietas. Mientras tanto, en el pueblo, los rumores comenzaban. La viuda loca se mudó a la casa de la roca. Está viviendo ahí con sus 4 hijos.
en ese lugar horrible. Debe estar desesperada. Las mujeres del mercado comentaban con lástima mezclada con morbo. Pobre María Ángeles, ahora vive en una ruina. Esa señora Beatriz se burló de ella. Le regaló basura y ella la aceptó porque no tiene otra opción. Pero había otros que no hablaban con lástima. Los sobrinos de la señora Beatriz, especialmente Rodrigo, no podían dejar el tema. Esa casa debería ser nuestra, le decía a sus hermanos Marisol y Ernesto mientras bebían vino caro en el balcón de su departamento. Tía Beatriz está senil, se dejó manipular por esa mujer. Tenemos que hacer algo. Yo digo que vayamos a la casa, sugirió Ernesto. A ver qué es tan especial. ¿Por qué tía se la dio a ella? Marisol asintió. Debe haber algo de valor ahí, algo que tía no nos quiso decir. Rodrigo sonrió, pero era una sonrisa sin humor. Vamos mañana en la noche, cuando estén dormidos, solo a investigar. Esa misma semana, María Ángeles decidió que era momento de buscar ayuda profesional. Necesitaba a alguien que evaluara las gemas, alguien discreto. Recordó que años atrás, cuando limpiaba casas en el centro, había conocido a don Sebastián, un joyero anciano que tenía un taller pequeño en una calle escondida. Era un hombre serio, de pocas palabras, pero honesto. Al menos eso decían. Tomó 5 de las esmeraldas más pequeñas, las envolvió en un pañuelo y fue al taller. Don Sebastián la recibió con sorpresa. María Ángeles, ¿cuánto tiempo? ¿Qué te trae por aquí? Necesito que vea algo, don Sebastián. Y necesito su discreción absoluta. Esto es un asunto de vida o muerte para mí y mis hijos. El anciano la miró por encima de sus lentes gruesos, intrigado. Desenvuelve lo que traes. María Ángeles puso las 5 esmeraldas sobre el mostrador de madera. Don Sebastián las tomó con manos expertas, sacó su lupa de joyero y examinó cada una durante largos minutos que se sintieron como horas. Su expresión cambió de curiosidad a asombro total. ¿Dónde conseguiste esto? Su voz era apenas un susurro. María Ángeles tragó saliva. Me las encontré en una propiedad que me regalaron. Hay más, muchas más. Don Sebastián dejó caer la lupa sobre el mostrador con un golpe seco. María Ángeles, estas son esmeraldas colombianas de altísima calidad. Cada una de estas piedras vale entre 5.000 y 8.000 euros. Y me dices que hay más. Sí, tal vez cientos, tal vez más. El joyero se quitó los lentes y se frotó los ojos. Esto es un milagro o una maldición, dependiendo de cómo lo manejes. Si tratas de vender todo de golpe, vas a atraer atención. Atención peligrosa. Necesitas un plan. Necesitas legalizarlo todo, pagar impuestos, hacer las cosas bien. Si no, van a decir que lo robaste y te lo van a quitar. ¿Puede ayudarme? Don Sebastián suspiró profundamente. Voy a ayudarte, porque tu madre limpió mi casa durante 20 años y nunca me robó ni un céntimo, incluso cuando estaba muriendo de hambre. Y porque veo en tus ojos que esto es real, pero vas a hacer exactamente lo que te diga. Exactamente. Si te desvías 1 milímetro, ambos terminaremos en prisión o peor. Durante la siguiente hora, don Sebastián le explicó el plan. Primero, necesitaban documentar todo, fotografiar cada piedra, registrar su origen como un hallazgo en propiedad privada, lo cual era completamente legal en España bajo ciertas condiciones. Después, necesitaban un abogado especializado en patrimonio y herencias. Y finalmente, necesitaban vender las gemas poco a poco a través de canales legítimos para no levantar banderas rojas. Te voy a conectar con un abogado de Madrid. Es confiable, caro, pero confiable. Mientras tanto, no saques más piedras, no le digas a nadie y por el amor de Dios, ten cuidado. Si alguien se entera de esto antes de que esté todo legal, tu vida no vale nada. María Ángeles salió del taller con una mezcla de esperanza y terror.
Ahora había alguien más que sabía su secreto, pero necesitaba confiar. No tenía opción. Mientras caminaba de vuelta a la casa, no notó que alguien la había seguido desde el mercado. Ernesto, el sobrino menor de la señora Beatriz, estaba escondido detrás de un carro, observándola con ojos entrecerrados. Vio cómo salía del taller de joyería, vio la expresión en su rostro y supo que algo estaba pasando. Esa noche, María Ángeles preparó una cena simple para sus hijos. Sopa de verduras y pan que había comprado con descuento en la panadería. Los niños comieron en silencio, todavía acostumbrándose a la casa extraña, a los sonidos constantes, al frío que se colaba incluso cuando cerraban todas las ventanas que todavía funcionaban. Después de que los niños se fueron a dormir, María Ángeles se sentó junto a la roca. La tocó con la palma de la mano, sintiendo su superficie fría y áspera. «Gracias», susurró. «No sé si me escuchas, no sé si eres solo una piedra o si eres la respuesta de Dios a mis oraciones. Pero gracias». Era medianoche cuando escuchó el primer ruido, un crujido afuera como pasos sobre las ramas secas que rodeaban la casa. Se puso tensa. Podía ser un animal. A veces los zorros o los jabalíes rondaban por la zona, pero entonces escuchó voces, bajas, susurrando, tratando de ser silenciosas, pero no lo suficiente. Ahí está la puerta, está abierta. Estos pobres ni siquiera tienen con qué cerrar bien. La voz era de hombre, joven. María Ángeles sintió que la sangre se le helaba. Se levantó despacio, tomó un palo de escoba que tenía cerca y se acercó a la ventana. 3 figuras se movían en la oscuridad, acercándose a la entrada principal. Llevaban linternas y algo más. Herramientas, palancas, martillos. «Suban al cuarto, rápido», susurró María Ángeles mientras corría escaleras arriba. Despertó a Miguel sacudiéndolo por los hombros. «Hay gente afuera, gente mala. Toma a tus hermanos y escóndanse en el armario del fondo. No salgan hasta que yo les diga. Pase lo que pase, no hagan ruido. Mamá, ¿qué está pasando?». La voz de Miguel temblaba. «Solo obedece. Miguel, protege a tus hermanos». Los 4 niños corrieron al armario viejo que habían encontrado en uno de los cuartos. María Ángeles cerró la puerta y bajó las escaleras justo cuando la puerta principal se abría con un chirrido. 3 hombres entraron. Rodrigo iba delante, con Ernesto y Marisol detrás. Llevaban ropas oscuras y expresiones duras. «Alumbra ahí», ordenó Rodrigo. Ernesto apuntó su linterna hacia la roca gigante. «Tiene que estar aquí. Tía no le daría esta basura a menos que hubiera algo valioso escondido». María Ángeles salió de las sombras con el palo de escoba levantado. «Fuera de mi casa». Ahora, los 3 se voltearon, sorprendidos. Rodrigo rió. «Mira quién se cree dueña. Esto debería ser nuestro. Nuestra tía te lo dio porque te tuvo lástima, pero no tienes derecho a nada. Tengo todos los papeles legales. Esta casa es mía. Si no se van, llamo a la policía». «Llámala», dijo Marisol con voz venenosa. «Para cuando lleguen, ya habremos encontrado lo que estamos buscando. Y créeme, nadie va a creer que una viuda pobre tiene derechos sobre nada valioso. Van a pensar que lo robaste». María Ángeles sintió el pánico trepando por su garganta, pero se mantuvo firme. «No hay nada aquí. Solo una casa destruida y una roca gigante. Miren alrededor. Creen que hay tesoros escondidos en este lugar». Rodrigo se acercó a ella, amenazante. «Te vi saliendo de la joyería hoy. Ernesto te siguió. ¿Qué le estabas vendiendo al viejo Sebastián?». «Responde». «No tengo que responderles nada. Fuera». Rodrigo levantó la mano como para golpearla, y María Ángeles cerró los ojos esperando el impacto. Pero entonces una voz cortó la oscuridad como un látigo. «Un paso más y llamo a mis abogados. Y créanme, ustedes no quieren ese problema». Todos voltearon.
En la entrada estaba la señora Beatriz, apoyada en su bastón, con su chofer detrás de ella, un hombre grande y serio que parecía un guardaespaldas. «Tía, ¿qué haces aquí?», tartamudeó Rodrigo. «Vengo a proteger lo que es mío de regalar, y ustedes están invadiendo propiedad privada. Tengo testigos, tengo grabaciones de mi chofer que los filmó entrando sin permiso. Así que les sugiero que se vayan ahora mismo antes de que esto se ponga feo». «Esto no se va a quedar así», siseó Marisol. «Ya lo veremos», respondió la señora Beatriz con frialdad. «Ahora fuera». Los tres sobrinos salieron echando chispas, lanzando miradas de odio hacia María Ángeles. Cuando se fueron, María Ángeles se derrumbó en el piso, temblando. La señora Beatriz se acercó despacio y se sentó a su lado con dificultad. Sabía que vendrían. Por eso puse vigilancia en la entrada del camino. Mi chofer me avisó cuando los vio llegar. María Ángeles la miró con lágrimas corriendo por su rostro. «Usted sabía lo de las piedras. Usted sabía todo el tiempo». La señora Beatriz sonrió con tristeza. «Mi difunto esposo era geólogo. Hace 40 años encontramos esa roca en nuestra propiedad. Cuando la partieron para quitarla, descubrimos lo que había dentro. Sacamos algunas piedras, suficientes para vivir bien el resto de nuestras vidas, pero dejamos la mayoría dentro, selladas, porque mi esposo decía que eran demasiado valiosas, que atraerían a la gente equivocada. ¿Por qué me la dio a mí? Porque vi en ti lo que mi esposo veía en mí, bondad pura, una mujer que salvó mi vida sin esperar nada a cambio. Mis sobrinos solo esperan mi muerte para pelear por centavos. Pero tú mereces algo verdadero, algo que cambie tu vida y la de tus hijos. Pero tienes que ser inteligente, tienes que protegerlo. Tengo un abogado. Don Sebastián me consiguió uno. Bien, úsalo. Legaliza todo. Y mientras tanto, te voy a ayudar a proteger este lugar. Voy a poner seguridad, cámaras, lo que sea necesario, porque esos tres van a volver, y la próxima vez no van a venir solo a mirar. Los días siguientes fueron un torbellino. El abogado de Madrid, un hombre serio llamado Don Fernando, llegó con un equipo de expertos. Fotografiaron la roca, documentaron cada piedra extraída, hicieron pruebas geológicas. Todo estaba siendo procesado legalmente como un hallazgo mineral en propiedad privada, lo cual requería registro con el gobierno, pago de impuestos, pero que al final dejaría a María Ángeles como dueña legítima de toda la fortuna. «Esto va a tomar meses», le explicó don Fernando, «pero cuando termine serás legalmente millonaria. Mientras tanto, no vendas nada más, no hables con nadie y ten mucho cuidado». La señora Beatriz cumplió su promesa. Instaló cámaras de seguridad alrededor de la propiedad. Contrató a 2 guardias de seguridad para que patrullaran de noche e incluso pagó para que repararan partes críticas de la casa, incluyendo un techo temporal sobre la roca para protegerla de la lluvia y de miradas indiscretas. Pero Rodrigo, Marisol y Ernesto no se habían rendido. Contrataron a un investigador privado para que siguiera a María Ángeles, para que fotografiara todo lo que pasaba en la casa. Y cuando vieron las cámaras, los guardias, los expertos entrando y saliendo, supieron que sus sospechas eran correctas. Había algo valioso en esa casa, muy valioso. Una noche, 2 semanas después de la invasión, Rodrigo se reunió con sus hermanos en un bar oscuro a las afueras del pueblo. «Tengo un plan», dijo mientras encendía un cigarro. «Si no podemos entrar legalmente, lo haremos ilegalmente. Conozco gente que puede hacer que ciertos documentos desaparezcan, gente que puede hacer que ciertos registros se pierdan. Y si eso no funciona, bueno, los accidentes pasan. ¿Estás hablando de hacer daño a esa mujer?», preguntó Marisol con los ojos muy abiertos. «Estoy hablando de recuperar lo que es nuestro por derecho», respondió Rodrigo con frialdad. «Nuestra tía está senil.
Esa viuda es una aprovechada y nosotros merecemos esa fortuna. Mientras tanto, en la casa de la Roca, María Ángeles acostaba a sus hijos después de otra cena simple. Pero esta noche era diferente. Miguel la detuvo antes de que saliera del cuarto. «Mamá, ¿cuándo va a terminar todo esto? ¿Cuándo vamos a estar seguros?» María Ángeles se sentó en el borde de la cama y acarició el cabello de su hijo. «Pronto, mi amor. El abogado dice que en 2 meses más todo estará legal y entonces podremos empezar una vida nueva. Ustedes van a ir a buenas escuelas, van a tener ropa nueva, van a comer bien cada día y nadie, nunca más, va a humillarlos. Pero esa gente mala va a volver, ¿verdad?» Miguel la miraba con ojos demasiado viejos para su edad. «Tal vez», admitió María Ángeles. «Por eso tenemos que ser fuertes. Por eso tenemos que confiar en Dios y en las personas buenas que nos están ayudando. Y por eso tú, como el mayor, tienes que cuidar a tus hermanos si algo me pasa. No digas eso, mamá. No va a pasarte nada». María Ángeles lo abrazó fuerte. «Tienes razón. No va a pasarme nada, porque voy a luchar con todo lo que tengo para proteger lo que Dios nos ha dado». Esa noche, María Ángeles no pudo dormir. Algo en el aire se sentía diferente, peligroso. Se quedó despierta, sentada junto a la ventana, mirando las sombras que bailaban bajo la luz de la luna. Los guardias de seguridad patrullaban regularmente, pero había espacios de tiempo entre cada ronda. Espacios donde alguien podría colarse. Y entonces, a las 3 de la mañana, vio algo. Una figura moviéndose entre los árboles, demasiado ágil para ser un animal, demasiado cautelosa para ser un guardia. Después otra figura, y otra. Su corazón comenzó a latir como un tambor de guerra. Venían, y esta vez venían preparados. María Ángeles corrió al teléfono y marcó el número de emergencias con dedos temblorosos. «Necesito ayuda. Hay intrusos en mi propiedad». La dirección salió de su boca en un susurro urgente. Después corrió escaleras arriba. «Niños, despierten. Rápido. Es como la otra vez. Escóndanse y no salgan». Los 4 niños, ya entrenados por el miedo, corrieron al armario sin hacer preguntas. María Ángeles cerró la puerta y bajó justo cuando escuchó el sonido de vidrios rompiéndose. Habían entrado por la ventana trasera, evitando la puerta principal, donde estaban las cámaras principales. Eran más inteligentes esta vez. María Ángeles se escondió detrás de la roca gigante, con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que podían escucharlo. Escuchó pasos, voces susurrando. «¿Dónde está? Busca por todos lados. Y apúrate antes de que los guardias regresen». Entonces una linterna iluminó su rostro. «María Ángeles, ahí estás». Rodrigo emergió de las sombras, pero esta vez no estaba solo. Había traído a 2 hombres grandes, con caras duras y miradas frías, matones contratados. «Dinos dónde están las piedras preciosas», ordenó Rodrigo, «y nadie saldrá lastimado». «No hay piedras», mintió María Ángeles, tratando de mantener la voz firme. «Ya te dije, esto es solo una casa destruida». Uno de los matones se rió. «No nos hagas perder el tiempo. Sabemos lo que hay aquí. Vimos los expertos. Vimos las cámaras. Así que o nos dices dónde están o empezamos a buscar de formas que no te van a gustar». María Ángeles sintió terror puro. Pensó en sus hijos escondidos arriba, pensó en todo lo que habían pasado. Y algo dentro de ella, algo feroz y maternal, se encendió como una llama. «No van a tocar nada de esta casa. Esta es nuestra casa. Dios nos la dio. Y van a tener que matarme antes de que les diga dónde está algo». Rodrigo asintió a los matones. «Búsquenla. Y si encuentra algo valioso en el camino, tómenlo». Los 2 hombres empezaron a moverse, rompiendo lo poco que María Ángeles había logrado arreglar, volteando muebles, arrancando tablas del piso. El sonido era terrible, como si estuvieran destruyendo no solo la casa, sino toda esperanza.
Y entonces, como respuesta a una oración desesperada, se escucharon sirenas en la distancia. La policía venían rápido. Rodrigo maldijo: «Vámonos, ya». Los matones lo siguieron hacia la ventana rota por donde habían entrado. Pero antes de irse, Rodrigo volteó hacia María Ángeles. «Esto no termina aquí, vamos a volver. Y la próxima vez no va a haber policía que te salve». Desaparecieron en la noche, justo cuando 2 coches de policía llegaban, con luces brillando y sirenas aullando. María Ángeles se derrumbó contra la roca, temblando incontrolablemente. Los oficiales entraron con armas desenfundadas. «Está bien que, señora». «¿Dónde están los intrusos?» «Se fueron», logró decir. «Por la ventana de atrás. Eran 3. Uno de ellos es Rodrigo Romero». Los policías revisaron toda la casa mientras María Ángeles subía corriendo a buscar a sus hijos. Los encontró todavía en el armario, abrazados, con los ojos enormes de miedo. «Ya pasó, mi amor, ya pasó, están a salvo». Pero mientras los abrazaba, sabía la verdad. Esto no había terminado. Rodrigo había mostrado su verdadera cara, y la próxima vez vendría con algo peor que matones. La guerra por la fortuna escondida en la roca acababa de comenzar, y María Ángeles tendría que decidir hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger el milagro que Dios había puesto en su camino. ¿Te está gustando? Comenta desde qué país nos ves y suscríbete para saber cómo termina esta historia increíble. No vas a creer lo que pasa después. La mañana siguiente al ataque, María Ángeles no dejó que sus hijos fueran a la escuela. Los mantuvo cerca, en la casa, donde podía verlos a cada momento. Los policías habían tomado su declaración la noche anterior. Habían fotografiado los destrozos, la ventana rota, las huellas de botas en el piso recién limpiado. Pero cuando María Ángeles mencionó el nombre de Rodrigo Romero, vio algo en los ojos del oficial mayor. Una vacilación, un momento de duda que le heló la sangre. «Los Romero son una familia influyente en Cáceres, señora Alonso. Va a necesitar pruebas sólidas si quiere acusarlos de algo. Pero los vi. Estaban aquí. Rodrigo me amenazó directamente. Lo entiendo. Pero sin testigos adicionales, sin video claro de sus rostros, es su palabra contra la de ellos. Y ellos tienen abogados muy buenos». María Ángeles comprendió en ese momento la terrible verdad. El dinero y el poder protegían a gente como Rodrigo, mientras que ella, una viuda pobre, no importaba cuánta razón tuviera, siempre sería vista con sospecha. El sistema no estaba diseñado para proteger a personas como ella. Cuando los policías se fueron, María Ángeles llamó inmediatamente a don Fernando, el abogado. «Necesito que acelere todo el proceso legal. Mi vida y la de mis hijos están en peligro». Don Fernando suspiró al otro lado de la línea. «María Ángeles, estos procesos llevan tiempo. Estamos hablando de registro de patrimonio mineral, evaluaciones geológicas, declaraciones fiscales. No puedo hacer milagros. Entonces dígame qué puedo hacer ahora, porque esa gente va a volver y la próxima vez no van a detenerse». Silencio largo. Después la voz del abogado seria y cuidadosa. «Hay algo que podemos hacer. Puedo solicitar una orden de protección judicial sobre la propiedad. Es una medida temporal que declara el sitio como zona de investigación patrimonial bajo protección estatal. Cualquiera que entre sin autorización enfrentaría cargos federales, no solo locales. Los Romero pueden tener influencia en Cáceres, pero no con el gobierno central. Hágalo. Hoy, ahora, lo haré». «Pero María Ángeles, escúchame bien. Esto va a enfurecerlos más. Van a saber que estás tomando medidas legales serias, y gente desesperada hace cosas desesperadas. Necesitas protección adicional. La señora Beatriz ya puso guardias. No es suficiente. Necesitas irte de ahí temporalmente. Llevar a tus hijos a un lugar seguro hasta que todo esté resuelto. No,
No voy a huir, esta es mi casa. Dios me la dio y voy a defenderla. 3 días después, la orden de protección judicial fue aprobada. Don Fernando llegó personalmente a la casa con los documentos oficiales y una placa grande de metal que debía ser instalada en la entrada. Propiedad bajo investigación patrimonial. Entrada restringida por orden judicial. Violadores serán procesados bajo ley federal. Además, el gobierno envió a 2 agentes especializados en protección de patrimonio cultural para supervisar el sitio durante las horas críticas. Cuando Rodrigo se enteró, explotó. Reunió a sus hermanos en su departamento y lanzó una botella de whisky contra la pared. Esa maldita mujer nos está bloqueando con el gobierno. Tiene abogados, tiene protección. ¿Y nosotros qué tenemos? Nada. Mientras ella se queda con millones que deberían ser nuestros. Marisol estaba pálida. Rodrigo, tal vez deberíamos parar. Esto se está saliendo de control. Tía tiene razón. Esa mujer se lo ganó. «¡Que se lo ganó!», gritó Rodrigo. «Ella no se ganó nada. Manipuló a una anciana enferma. Nos robó nuestra herencia y yo no voy a permitirlo». Ernesto, el más joven, miró a su hermano con preocupación. «¿Qué estás pensando hacer?». Rodrigo sonrió, pero era una sonrisa terrible, llena de odio. «Si no podemos entrar legalmente, si no podemos robar las piedras, entonces nos aseguraremos de que ella tampoco pueda tenerlas. Ernesto, ¿conoces a alguien que trabaje con explosivos en las minas, verdad?». El silencio en la habitación fue absoluto. Marisol se puso de pie. «No, no puedes estar hablando en serio. Vas a volar la casa, vas a matar a esa mujer y a sus hijos. Voy a volar la roca», corrigió Rodrigo. «Un accidente, una explosión controlada que salió mal. La roca se destruye, las piedras quedan enterradas bajo toneladas de escombros, imposibles de recuperar. Si no puedo tenerlas, nadie puede. Estás loco». Marisol tomó su bolso. «No voy a ser parte de esto, no voy a ser cómplice de asesinato». Rodrigo la agarró del brazo con fuerza. «No vas a decir nada, ¿me entiendes? Nada, porque si hablas, te hundes con nosotros. Somos familia». Marisol se soltó con un jalón y salió del departamento dando un portazo. Pero no fue a la policía, no fue con la señora Beatriz. Tenía demasiado miedo de su hermano, demasiado miedo de las consecuencias. En cambio, se fue a casa, cerró las cortinas y trató de convencerse de que Rodrigo estaba solo fanfarroneando, que nunca llegaría tan lejos. Pero en el fondo, sabía la verdad. Su hermano era capaz de cualquier cosa. Mientras tanto, en la casa de la Roca, María Ángeles y sus hijos intentaban mantener algo parecido a una vida normal. Miguel ayudaba a reparar ventanas. Carmen había empezado a plantar flores en lo que algún día sería un jardín. Los gemelos jugaban entre las piedras, construyendo fortalezas imaginarias. Y María Ángeles trabajaba con los expertos del gobierno, documentando cada piedra preciosa que se extraía de la roca gigante. El proceso era lento pero metódico. Cada gema era fotografiada, pesada, evaluada y registrada oficialmente. Don Sebastián, el joyero, venía regularmente para hacer tasaciones preliminares. Los números eran asombrosos. Hasta ahora habían extraído esmeralda, rubíes, zafiros y diamantes por un valor estimado de 3 millones de euros, y apenas habían explorado una cuarta parte de la roca. «Vas a ser una de las mujeres más ricas de España», le dijo don Sebastián con una sonrisa. Pero María Ángeles no sonreía. «Mientras Rodrigo y sus hermanos estén libres, no podré disfrutar ni un céntimo. Siento que cada día nos acercamos a algo terrible». Sus instintos eran correctos. Esa noche, Rodrigo se reunió con un hombre llamado Javier, un ex trabajador de minas que había sido despedido por violar protocolos de seguridad. Era exactamente el tipo de persona que haría cualquier cosa por dinero y no haría preguntas incómodas.
Necesito que una roca desaparezca, le dijo Rodrigo mientras deslizaba un sobre lleno de billetes sobre la mesa del bar oscuro donde se habían encontrado. Una roca grande, en una propiedad privada. Necesita parecer un accidente. Javier tomó el sobre y lo guardó sin contar el dinero. ¿Cuándo? Pronto. Te avisaré. Pero tiene que ser de noche. Y tiene que ser cuando no haya guardias cerca. Eso se puede arreglar. Rodrigo bebió su cerveza. Hay una familia viviendo ahí. Una mujer con 4 niños. Javier lo miró con ojos fríos. Ese es tu problema, no el mío. Yo vuelo rocas. Lo que pase con la gente alrededor es responsabilidad tuya. El plan se puso en marcha. Rodrigo pasó los siguientes días observando la casa desde la distancia, anotando los horarios de los guardias, identificando los puntos ciegos de las cámaras de seguridad. La señora Beatriz había puesto buena protección, pero nada era perfecto. Había un periodo de 15 minutos cada noche, entre las 3 y las 3:15 de la mañana, cuando los guardias cambiaban turno y la cobertura era más débil. Sería suficiente. Si te está gustando esta historia que te está poniendo la piel de gallina, suscríbete al canal ahora mismo y cuéntame en los comentarios, ¿crees que María Ángeles va a sobrevivir a lo que viene? Escribe tu país y tu predicción. Pero algo que Rodrigo no sabía era que Marisol, consumida por la culpa y el miedo, finalmente había reunido el coraje de hacer algo. No fue a la policía directamente, en cambio, fue a ver a la señora Beatriz. Llegó a la mansión tarde en la noche, con los ojos rojos de tanto llorar. Tía, necesito hablar contigo. Es sobre Rodrigo. Es urgente. La señora Beatriz la recibió en su estudio. Marisol le contó todo. El plan de volar la roca, el hombre de las minas, la obsesión destructiva de su hermano. Cuando terminó estaba temblando. Sé que he sido cómplice de cosas terribles. Sé que no merezco tu perdón. Pero no puedo dejar que mate a esa mujer y a esos niños. No puedo vivir con eso en mi conciencia. La señora Beatriz la miró con dureza. Finalmente encontraste algo parecido a una columna vertebral. Llamó a don Fernando inmediatamente. El abogado contactó a las autoridades federales. En cuestión de horas se organizó una operación. Agentes especiales, policía local, todos coordinados. Pero tenían que atrapar a Rodrigo en el acto. La declaración de Marisol no era suficiente sin evidencia física. María Ángeles fue informada del peligro inminente. Agentes llegaron a su casa esa misma tarde. Señora Alonso, tenemos información creíble de que su vida está en peligro. Necesitamos que evacúe a sus hijos esta noche. Los llevaremos a un lugar seguro mientras preparamos un operativo. María Ángeles sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a atacar? Creemos que en las próximas 24 a 48 horas. Vamos a tener agentes encubiertos vigilando la propiedad día y noche. Cuando intente entrar, lo atraparemos. María Ángeles asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Está bien, pero necesito decirles algo a mis hijos. Necesito prepararlos. Esa noche reunió a Miguel, Carmen, Francisco y Teresa en el cuarto. Les explicó todo con palabras simples pero honestas. Ese hombre malo del que les hablé, el sobrino de la señora Beatriz, va a intentar hacernos daño. Pero la policía lo sabe y nos va a proteger. Ustedes se van a ir con la señora Beatriz esta noche. Van a estar seguros en su casa grande, con guardias y alarmas. Y cuando todo termine, vamos a volver aquí. Y tú, mamá... Miguel la miraba con ojos llenos de miedo. Tú también vienes con nosotros. María Ángeles tragó saliva. Yo me quedo. Tengo que estar aquí. Tengo que asegurarme de que atrapen a ese hombre. Pero los agentes van a estar conmigo. No voy a estar sola. No, gritó Carmen. No te vamos a dejar. Los gemelos empezaron a llorar. María Ángeles los abrazó a todos. Escúchenme.
He peleado toda mi vida para darles un futuro mejor, y ahora, por fin, lo tenemos al alcance de la mano. Pero tengo que terminar esto. Tengo que ser valiente una vez más. Y ustedes tienen que confiar en mí. Confían en su mamá. Sí, susurraron los cuatro entre lágrimas. Entonces váyanse con la señora Beatriz. Sean buenos. Y cuando esto termine, vamos a ser una familia feliz. Por fin, los niños fueron llevados esa misma noche a la mansión de la señora Beatriz. María Ángeles los vio partir desde la ventana, con el corazón rompiéndose en pedazos, pero sabía que era lo correcto. Después se volvió hacia los agentes que se habían quedado. Estoy lista. Digan qué necesitan que haga. Los agentes instalaron equipos de vigilancia adicionales. Micrófonos, cámaras infrarrojas, sensores de movimiento. Convirtieron la casa en una trampa perfecta. María Ángeles sería el señuelo. Si Rodrigo venía y creían que vendría pronto, sería capturado con todas las evidencias necesarias para encerrarlo por décadas. La primera noche pasó sin incidentes. La segunda también. María Ángeles apenas dormía, saltando ante cada ruido, cada crujido de la casa vieja. Los agentes la mantenían informada. Estamos monitoreando a Rodrigo las 24 horas. Cuando se mueva, lo sabremos. La tercera noche, a las 2 de la mañana, recibieron la alerta. Rodrigo acababa de salir de su departamento. Iba acompañado de otro hombre, Javier, el de los explosivos. Iban en un carro sin placas, con las luces apagadas. Se dirigían hacia la casa de la Roca. Todos a sus posiciones, ordenó el comandante de la operación. Señora Alonso, quédese en el segundo piso, lejos de las ventanas. No importa lo que escuche, no baje. María Ángeles subió las escaleras con piernas temblorosas y se escondió en el cuarto donde antes dormían sus hijos. Desde la ventana podía ver las sombras de los agentes moviéndose en posición alrededor de la propiedad, invisibles en la oscuridad. Rodrigo y Javier llegaron exactamente a las 3 de la mañana, justo durante el cambio de guardia como Rodrigo había planeado. No sabían que los guardias habían sido reemplazados por agentes encubiertos. No sabían que cada paso que daban estaba siendo grabado por múltiples cámaras. Llevaban mochilas pesadas, explosivos, suficientes para convertir la roca gigante en polvo. Se acercaron a la casa con movimientos rápidos y practicados. Javier sacó sus herramientas y comenzó a colocar cargas explosivas alrededor de la base de la roca. Trabajaba con eficiencia fría, conectando detonadores, ajustando temporizadores. Rodrigo vigilaba con una linterna pequeña, sonriendo en la oscuridad. Por fin esa mujer va a perder todo. Arriba, María Ángeles observaba a través de una rendija en la cortina. Podía ver las sombras moviéndose en la sala de abajo. Podía escuchar voces bajas. Su corazón latía tan fuerte que pensó que iba a desmayarse. Apretó el rosario que llevaba en la mano y rezó. Dios mío, protégenos. Protege a mis hijos, y si este es mi final, cuida de ellos. Javier terminó de colocar la última carga. Listo, tenemos 10 minutos antes de que explote. Suficiente tiempo para llegar al carro y estar lejos cuando todo vuele. Rodrigo asintió con satisfacción. Perfecto, vámonos. Pero cuando se volvieron para salir, todas las luces se encendieron al mismo tiempo. Reflectores brillantes los cegaron. Una voz amplificada cortó la noche. Policía Federal, están rodeados. Manos arriba. Ahora, Rodrigo y Javier se congelaron, con los ojos enormes de shock. Agentes en equipo táctico completo emergieron de todas las direcciones, con armas apuntando. Al suelo ahora. Javier obedeció inmediatamente, tirándose al piso con las manos en la cabeza. Pero Rodrigo miró alrededor como un animal acorralado. Después miró hacia arriba, hacia la ventana del segundo piso, donde sabía que María Ángeles estaba escondida. «Esto es tu culpa», gritó con odio puro en la voz.
Tú nos arruinaste, tú nos quitaste todo. Hizo un movimiento hacia su bolsillo y los agentes reaccionaron instantáneamente. 3 de ellos se lanzaron sobre él, derribándolo al piso. Forcejeó, gritando obscenidades, pero fue inútil. En segundos estaba esposado, inmovilizado, mientras un agente especializado en explosivos corría hacia la roca para desactivar las cargas. María Ángeles vio todo desde arriba, con lágrimas de alivio corriendo por su rostro. Terminó. Por fin terminó. Los agentes subieron para asegurarle que estaba a salvo. Señora Alonso, capturamos a ambos. Tenemos evidencia de intento de destrucción de propiedad, posesión de explosivos ilegales, intento de homicidio. Van a estar en prisión por mucho tiempo. Javier, tratando de salvar su pellejo, confesó todo inmediatamente. Rodrigo Romero me contrató, me pagó 50.000 euros. Tengo los mensajes, tengo las transferencias, todo está en mi teléfono. Rodrigo gritó traiciones mientras era metido a un carro de policía, pero nadie lo escuchaba ya. Al amanecer, María Ángeles finalmente pudo abrazar a sus hijos. La señora Beatriz los trajo personalmente y los 5 se fundieron en un abrazo que duró minutos completos. Mamá, estábamos tan asustados. Ya pasó, mis amores, ya pasó, estamos a salvo. En las semanas siguientes, el proceso legal avanzó rápidamente. Rodrigo y Javier fueron formalmente acusados. Marisol recibió inmunidad a cambio de su testimonio. Ernesto, quien no había participado directamente en el plan de explosivos, enfrentó cargos menores. La señora Beatriz cambió su testamento oficialmente, dejando claro que sus sobrinos no recibirían nada, y el proceso de registro patrimonial finalmente se completó. María Ángeles Alonso fue declarada dueña legal de todas las gemas encontradas en la roca de su propiedad. El valor total, después de extraer todo, fue estimado en 8 millones de euros. 8 millones de euros que cambiarían su vida y la de sus hijos para siempre. Don Fernando organizó la venta gradual de las piedras preciosas a través de casas de subastas internacionales. Todo legal, todo con impuestos pagados, todo absolutamente transparente. María Ángeles recibió su primer pago grande 6 meses después de todo el drama. Un cheque por 2 millones de euros. Se sentó en el banco con ese papel en las manos y lloró. No de tristeza, sino de gratitud pura. Lo primero que hizo fue comprar una casa nueva. No una mansión ostentosa, sino una casa hermosa y segura en un buen vecindario de Cáceres, con 4 habitaciones, una para cada niño, con un jardín donde los gemelos podían jugar, con una cocina moderna donde podía cocinar comidas completas para su familia. Se mudaron un mes después, y la primera noche en la casa nueva, María Ángeles hizo una cena especial. Pollo asado, papas, ensalada, pan fresco y de postre, un pastel de chocolate que Carmen había soñado con probar toda su vida. Mientras comían, rodeados de paredes limpias y ventanas que cerraban bien y calefacción que funcionaba, Miguel levantó su vaso de jugo. Por mamá, la mujer más valiente del mundo. Todos brindaron, riendo, felices de una manera que parecía imposible solo meses atrás. Pero María Ángeles no se olvidó de dónde venía. Con la fortuna, creó una fundación para ayudar a viudas y madres solteras en situaciones de pobreza extrema. La llamó Fundación Nueva Esperanza. Ofrecía préstamos sin interés para iniciar negocios, becas educativas para niños, asesoría legal gratuita y apoyo psicológico. En el primer año ayudó a más de 100 familias. En el segundo año, a 300. También se aseguró de que sus hijos recibieran la mejor educación posible. Miguel fue aceptado en un internado de excelencia académica en Madrid. Carmen floreció en una escuela de artes donde finalmente su creatividad fue valorada. Los gemelos, Francisco y Teresa,
Entraron a un colegio bilingüe donde los trataban con respeto y amabilidad. Y la casa vieja con la roca gigante no fue abandonada. María Ángeles la donó al municipio de Cáceres con una condición: que fuera convertida en un museo sobre la historia geológica de la región y sobre la importancia de la perseverancia ante la adversidad. La roca gigante, ahora vacía de todas sus gemas, permanece en el centro de la casa como un monumento. Los visitantes pueden leer la historia de María Ángeles, pueden ver fotografías de las piedras preciosas que se encontraron, pueden aprender sobre cómo algo que parecía una destrucción total era en realidad un regalo disfrazado. 5 años después del día en que María Ángeles aceptó la casa destruida, ella estaba de pie en un escenario en Madrid, recibiendo un premio nacional por su trabajo filantrópico. Miguel, ahora de 16 años, estaba entre el público, con traje y corbata, aplicando a las mejores universidades de Europa. Carmen, de 14, acababa de ganar una competencia nacional de pintura. Los gemelos, de 11, eran estudiantes de honor en su escuela. En su discurso de aceptación, María Ángeles habló con voz clara y fuerte. Hace 5 años, mi vida estaba destruida. Era una viuda humillada, con 4 hijos hambrientos y sin esperanza. El pueblo entero me veía con lástima o con desprecio. Cuando me ofrecieron una casa partida por una roca gigante, todos pensaron que era una burla. Otro golpe más a una mujer que ya estaba en el suelo. Pero lo que ellos no sabían, lo que yo no sabía, es que Dios nunca llega tarde. Que incluso cuando una piedra gigante aparece en tu camino, destruyendo lo poco que tienes, puede ser que dentro de esa piedra esté escondido tu milagro. La audiencia aplaudió, pero María Ángeles levantó la mano para continuar. Aprendí algo importante en estos años. El valor de lo que tienes no está en cómo se ve por fuera. Esa roca parecía una maldición. Todos la veían como un obstáculo, como algo que destruía valor, pero por dentro guardaba tesoros que cambiaron mi vida. Las personas son iguales. Yo parecía una mujer sin valor, pobre, ignorante, insignificante, pero por dentro tenía algo que no puede comprarse con dinero. Tenía amor por mis hijos, tenía fe en Dios, tenía bondad genuina que me hizo salvar la vida de una anciana sin esperar nada a cambio. Y eso, al final, valía más que todo el oro del mundo. Hizo una pausa, con lágrimas en los ojos. Si hay alguien escuchando esto que está pasando por momentos difíciles, quiero que sepan algo. Dios ve tu sufrimiento. Y aunque ahora parezca que todo está destruido, aunque la roca gigante de tus problemas esté aplastando tu casa, ten fe, porque dentro de esa roca, escondido donde nadie más puede ver, está tu bendición. Solo tienes que ser paciente, solo tienes que ser valiente, solo tienes que seguir protegiendo lo que amas con todo tu corazón. Y cuando llegue el momento correcto, esa roca se va a abrir y lo que hay dentro va a brillar más fuerte de lo que jamás imaginaste. La ovación fue ensordecedora. María Ángeles bajó del escenario y fue directamente hacia sus hijos. Los abrazó fuerte, como lo había hecho miles de veces en los días oscuros, cuando los abrazos eran lo único que tenían. Pero ahora todo era diferente. Ahora tenían futuro, ahora tenían esperanza, ahora tenían prueba viviente de que los milagros existen. La señora Beatriz, ahora de 78 años, estaba sentada en primera fila, sonriendo con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Después del evento, se acercó a María Ángeles. Sabía que eras especial el primer día que te vi limpiando mi casa, pero nunca imaginé que llegarías tan lejos. Estoy orgullosa de ti. María Ángeles tomó las manos de la anciana. Usted me salvó la vida, me dio la oportunidad cuando nadie más lo hizo. Todo esto es gracias a usted.
No, corrigió la señora Beatriz, todo esto es gracias a tu buen corazón. Yo solo puse la oportunidad en tu camino. Tú fuiste quien tuvo el coraje de tomarla. Tú fuiste quien peleó cuando todo parecía perdido. Tú eres la heroína de esta historia, no yo. Años después, cuando Miguel se graduó de la universidad con honores, cuando Carmen abrió su primera exhibición de arte, cuando los gemelos ganaron competencias científicas nacionales, María Ángeles reflexionaba sobre todo el camino recorrido. Había momentos, especialmente tarde en la noche cuando no podía dormir, en que pensaba en Roberto, su difunto esposo, el borracho que le había hecho la vida imposible, y en lugar de sentir odio, sentía algo parecido a la paz. Porque si Roberto no hubiera muerto, si ella no hubiera quedado viuda, nunca habría trabajado para la señora Beatriz. Nunca habría estado ahí el día del infarto. Nunca habría recibido la casa con la roca. Incluso las partes más oscuras de mi vida tenían un propósito, le dijo una vez a don Sebastián, el joyero que la había ayudado desde el principio. Dios estaba tejiendo algo hermoso incluso en medio del dolor. Yo solo no podía verlo todavía. La casa museo se convirtió en una atracción importante en Cáceres. Miles de personas la visitaban cada año. Familias venían con sus hijos para enseñarles sobre perseverancia. Mujeres que estaban pasando por divorcios difíciles o viudez venían para encontrar inspiración. Y todos se paraban frente a la roca gigante y entendían el mensaje. Los obstáculos más grandes a veces esconden las bendiciones más grandes. En el 10º aniversario del día en que María Ángeles aceptó la casa, organizaron una ceremonia especial en el museo. Invitaron a todas las familias que la Fundación Nueva Esperanza había ayudado. Más de 1000 personas llenaron el terreno alrededor de la vieja casa. María Ángeles, ahora de 42 años, pero luciendo 10 años más joven, gracias a una vida sin el estrés constante de la pobreza, se paró frente a todos. Hace 10 años acepté esta casa porque no tenía otra opción. Estaba desesperada. Mis hijos tenían hambre. El pueblo entero nos despreciaba. Y cuando vi la roca gigante atravesando el techo, pensé que Dios me había olvidado. Pensé que era el golpe final a una vida ya destruida, pero estaba equivocada. Esa roca no era un castigo, era una prueba. Era Dios preguntándome, ¿tienes fe incluso cuando no puedes ver el milagro todavía? ¿Vas a confiar en mí incluso cuando todo luzca horrible? ¿Vas a proteger lo que te he dado incluso cuando otros intenten quitártelo? Su voz se quebró por la emoción, y yo dije que sí. Dije sí aunque tenía miedo. Dije sí aunque no entendía. Dije sí porque mis hijos merecían una madre que peleara por ellos, y Dios honró esa fe. Abrió la roca, reveló los tesoros, y no solo me cambió la vida a mí, sino que me dio los recursos para cambiar las vidas de cientos de otras mujeres que estaban donde yo estuve. Miguel, ahora un joven de 21 años estudiando ingeniería, subió al escenario y abrazó a su madre. Todos ustedes que están aquí hoy, sepan esto. Mi mamá es la persona más valiente que van a conocer jamás. Cuando el mundo entero nos decía que no valíamos nada, ella nos sostuvo. Cuando gente malvada intentó robarnos y lastimarnos, ella nos protegió. Y cuando finalmente recibimos la bendición, ella no la guardó solo para nosotros, la compartió. Eso es lo que hace que alguien sea verdaderamente rico, no el dinero, sino el corazón. Carmen, Francisco y Teresa subieron también, rodeando a su madre en un abrazo familiar. Las lágrimas corrían libremente por las caras de todos en la audiencia. Esta no era solo la historia de una mujer que encontró gemas en una roca. Era la historia de la fe triunfando sobre la desesperación, del bien venciendo al mal,
de Dios recompensando a quienes perseveran incluso cuando todo parece perdido.